La mañana después de nuestra boda, ella preguntó, ¿te molestaría si viene mi novio? Entonces yo. El olor a café quemado y a sueños rotos llenaba el aire mientras miraba a mi esposa al otro lado del reservado en el restaurante Murphy's Diner. Llevábamos casados 24 horas y Jenny ya parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Sus dedos, con una manicura perfecta, tamborileaban contra la mesa de fórmica astillada mientras se deslizaba por su teléfono, probablemente comprobando cuántos me gusta habían conseguido sus fotos de boda en Instagram. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse, dejen un me gusta y díganme en los comentarios desde qué ciudad están viendo esto. Cariño, dijo sin levantar la vista, con esa voz falsamente dulce que usaba cuando quería algo. ¿Te molestaría si mi novio viniera a desayunar? La pregunta quedó suspendida en el aire como un pedo apestoso. A nuestro alrededor, la multitud mañanera de camioneros y obreros de la construcción se quedó en silencio. Incluso Dolores, nuestra camarera de 60 años, que lo había visto todo 2 veces, se detuvo a mitad de servir con la jarra de café. Dejé mi taza lentamente, estudiando el rostro de Jenny. Sonreía como si acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. Su mejor amiga, Steph, sentada a su lado en el reservado, prácticamente vibraba de risitas contenidas. Logan Peretti, el dueño del taller de coches local que le había estado echando el ojo a mi mujer desde el instituto, se reclinó en su silla con esa sonrisa arrogante que me hacía querer reorganizarle la dentadura. Para nada, dije, igualando su tono a la perfección. Siempre y cuando no te importe que yo traiga a mi abogado. Las risas se apagaron más rápido que una mosca de mayo en invierno. Mi nombre es Evan Mercer, y soy lo que podrías llamar un solucionador de problemas profesional. No del tipo que rompe rótulas o hace desaparecer a la gente. Soy un manitas y contratista. Arreglo cosas que están rotas. A veces es una tubería que gotea o el marco de una puerta reventado. A veces es un matrimonio construido sobre mentiras y filtros de Instagram. He vivido en Millbrook Falls toda mi vida. Mis 34 años. Este lugar es el tipo de pequeño pueblo de Nueva Inglaterra donde todo el mundo sabe tus asuntos antes que tú. Donde la mayor emoción suele ser el festival anual de la calabaza y donde los secretos tienen una forma de salir a la superficie como las aguas residuales atascadas. Jenny y yo llevábamos juntos 3 años antes de casarnos. Ella era la influencer de fitness del pueblo, dando clases de entrenamiento en el gimnasio local y publicando vídeos de sí misma haciendo posturas de yoga que pondrían celoso a un pretzel. Yo era el tipo que arregló su inodoro roto y que de alguna manera fue invitado a quedarse a cenar. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales, las sesiones de entrenamiento de emergencia a altas horas de la noche, la forma en que protegía su teléfono como si contuviera los códigos de lanzamiento nuclear, los misteriosos moratones que definitivamente no eran de yoga, a menos que él, perro boca abajo, se hubiera vuelto mucho más agresivo últimamente. Pero el amor te vuelve estúpido. O quizás simplemente me gustaba cómo le quedaba esa ropa de entrenamiento ajustada. Oh, vamos, intervino Steph, su voz goteando esa falsa preocupación que había perfeccionado. Jenny solo está bromeando. Es vuestra luna de miel. Seth Morrison había sido la mejor amiga de Jenny desde el instituto y su cómplice desde entonces. Vendía bienes raíces en el pueblo, lo que básicamente significaba que conocía los asuntos financieros de todo el mundo y no era tímida a la hora de compartirlos. Tenía el tipo de pelo rubio que venía de un bote y el tipo de bronceado que venía de demasiadas horas bajo una lámpara de sol. Sí, nene, añadió Jenny, levantando finalmente la vista de su teléfono. No seas tan aguafiestas. Logan es solo un amigo. Logan se estiró como un gato al sol. Su uniforme de mecánico se tensó sobre su pecho. Entrenaba en el mismo gimnasio donde Jenny daba clases, y se notaba. El tipo parecía tallado en granito y malas decisiones. Solo amigos, repitió, pero sus ojos decían algo completamente diferente. Asentí lentamente, como si estuviera considerando esta revelación. A nuestro alrededor, el restaurante había vuelto a su zumbido normal de conversación, pero podía sentir las miradas de reojo. En un pueblo de este tamaño, los chismes viajaban más rápido que las malas noticias, y esta pequeña escena iba a ser la comidilla de Murphy's durante semanas. Bueno, dije, levantándome y dejando un billete de 20 en la mesa. Esto ha sido esclarecedor.
creo que necesito hacer unos recados. La sonrisa de Jenny vaciló ligeramente. ¿Recados? Es nuestra luna de miel, Eb. Sé exactamente lo que es, respondí, cogiendo mi chaqueta del respaldo de la silla. Disfruten de su desayuno, todos ustedes. Salí del restaurante Murphy's con la cabeza alta y el corazón por los suelos. Detrás de mí, pude oírles reír de nuevo, probablemente pensando que se habían salido con la suya con algo ingenioso. No tenían ni idea de lo que acababan de empezar. El aire de octubre estaba fresco en mi cara mientras caminaba las 6 manzanas hasta el Millbrook First National Bank. La señora Kowalski estaba sentada en el porche de su casa como de costumbre, observando el mundo pasar con la intensidad de un halcón avistando un ratón de campo. Había vivido en la casa de al lado durante 40 años y se había propuesto conocer los asuntos de todos los demás. Buenos días, Evan gritó, su acento polaco todavía marcado después de todos estos años en América. ¿Qué tal la luna de miel? Educativa, respondí, sin romper el paso. Ella soltó una carcajada como si supiera exactamente a qué me refería. El banco estaba casi vacío cuando entré. Sarah Chen, la directora de la sucursal, levantó la vista de su escritorio con una sonrisa profesional que se volvió genuina cuando me reconoció. Evan, felicidades por la boda. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Necesito cerrar mi cuenta corriente conjunta y abrir una nueva personal, dije, deslizando mi identificación sobre su escritorio. Su sonrisa parpadeó. ¿Hay algún problema con la cuenta? Se podría decir que sí. Tardé 45 minutos en mover todo el dinero de nuestra cuenta conjunta a una nueva solo a mi nombre. Jenny había contribuido exactamente con 0 a nuestras finanzas compartidas en los últimos 3 años, a pesar de su imperio en redes sociales y sus clases de fitness. Resultó que ser una influencer no pagaba tan bien como a ella le gustaba aparentar. Desde el banco, conduje hasta nuestra casa. Mi casa, técnicamente, ya que la había comprado antes de casarnos. Era una casa colonial de 2 plantas construida en los años 20 con un taller en el sótano donde guardaba mis herramientas y un despacho en el ático donde Jenny grababa sus vídeos de entrenamiento. Pasé las siguientes 4 horas empacando. No mis cosas, las de Jenny. Cada conjunto de ropa de diseño para hacer ejercicio, cada pieza de equipo que había comprado con dinero de nuestra cuenta conjunta, cada producto que había conseguido gratis a cambio de publicaciones en Instagram, todo fue a parar a cajas. Su posesión más preciada era un juego de pesas olímpicas que había comprado por $1.500 y había usado exactamente 3 veces. Esas fueron a la parte trasera de mi camioneta junto con todo lo demás. Cuando terminé, la casa parecía un monasterio, limpia, austera y pacífica. Dejé una cosa sobre la mesa de la cocina, un sobremanila con el nombre de Jenny escrito en él con mi letra cuidada. Luego cargué mi camioneta y conduje hasta el apartamento de Big Mike. Mike Kowalski, el sobrino de la señora K, había sido mi mejor amigo desde que éramos niños y nos daban una paliza en el mismo gimnasio de boxeo. Medía 1,93 metros, estaba construido como un refrigerador y trabajaba como portero en el bar O'Malley's en el centro. También era la única persona en el pueblo que sabía de las actividades extracurriculares de Jenny. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, ayudándome a descargar cajas en su garaje. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. ¿Qué hay en el sobre? Sonreí por primera vez en todo el día. Los papeles del divorcio, fotos de ella y Logan que tomé a través de la ventana del gimnasio la semana pasada, y una carta explicando exactamente lo que pienso de su pequeña broma de esta mañana. Mike silbó por lo bajo. Joder, hermano. No te andas con chiquitas. La luna de miel ha terminado, Mike. Hora de volver al trabajo. 3 semanas después, Jenny volvió a casa. No estuve allí para verlo, pero la señora Kowalski me dio el recuento detallado mientras tomábamos café a la mañana siguiente. Según ella, Jenny había llegado al camino de entrada en el camarote destartalado de Logan sobre el mediodía, riendo y haciendo el tonto como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Llevaba esos pantalones cortos diminutos, informó la señora K con evidente desaprobación. En octubre, esa chica no tiene sentido común. La risa se detuvo cuando Jenny intentó abrir la puerta principal y descubrió que las cerraduras habían sido cambiadas. Le llevó 20 minutos de golpes y gritos antes de recordar la llave de repuesto debajo de la roca falsa junto al jardín. Entonces entró, continuó la señora K,
sus ojos brillando con la satisfacción de alguien que había presenciado cómo se hacía justicia. 5 minutos después, oímos los gritos. Yo me había estado quedando en casa de Mike, oficialmente en un viaje de trabajo a Boston. Extraoficialmente, había estado sentado en mi camioneta al otro lado del pueblo, esperando este momento. El sobre contenía 3 cosas: los papeles del divorcio que había hecho preparar por Tom Bradley, el mejor abogado de Millbrook Falls, una docena de fotografías de Jenny y Logan en diversas posiciones comprometedoras en el gimnasio después de la hora de cierre, y una carta que había pasado 2 semanas perfeccionando. Querida Jenny, gracias por aclarar el estado de nuestra relación en el restaurante Murphy's. Aprecio la honestidad, incluso cuando se entrega como una broma a mi costa delante de medio pueblo. Ya que pareces preferir la compañía de Logan a la mía, me he tomado la libertad de eliminar todos los obstáculos para tu felicidad. Verás que he trasladado tus pertenencias a un guardamuebles en la ruta 9. La llave está pegada con cinta adhesiva debajo del fregadero de la cocina. También me he tomado la libertad de cerrar nuestra cuenta bancaria conjunta, ya que de todos modos nunca contribuiste a ella. No te preocupes, te dejé exactamente lo que pusiste, nada. Los papeles del divorcio se explican por sí mismos. No te pido nada porque, francamente, ya no tienes nada que yo quiera. Espero que tú y Logan seáis muy felices juntos. Solo recuerda, si te engaña contigo, te engañará a ti. Que tengas una buena vida. Eva. PD, tu membresía del gimnasio expira a fin de mes. Quizás quieras buscar un nuevo lugar para entrenar. Las fotografías habían sido fáciles de conseguir. Jenny pensaba que estaba siendo lista, encontrándose con Logan en el gimnasio después de cerrar. Lo que no sabía era que yo había instalado una cámara de seguridad en el aparcamiento hacía 6 meses después de que alguien hubiera estado vandalizando coches. La cámara tenía una vista perfecta de la entrada trasera del gimnasio y de las grandes ventanas que daban a la zona principal de entrenamiento. Había estado revisando las grabaciones por una razón diferente, tratando de averiguar quién había estado robando herramientas de mi camioneta, cuando vi el coche de Jenny en el aparcamiento a las 11 de la noche de un martes. Curioso, conduje hasta allí para investigar. Lo que encontré fue a mi esposa y a Logan Peretti montando un espectáculo que habría hecho sonrojar a un director de porno. Había tomado fotos a través de la ventana con mi teléfono, me fui a casa y pasé el resto de la noche mirando al techo, tratando de averiguar qué hacer con esa información. La respuesta me llegó en el restaurante Murphy's, cuando Jenny decidió convertir nuestro asunto privado en una broma pública. Ahora, sentado en la cocina de Mike mientras la señora K me contaba con detalle el colapso de Jenny, sentí algo que no había experimentado en meses: paz. Llamó a ese chico Logan, continuó la señora K. Vino en su coche ruidoso y pasaron 1 hora cargando cajas en él. Luego se fueron juntos. No la he vuelto a ver desde entonces. Bien, dije, y lo decía en serio. Pero la paz, estaba a punto de aprender, era un lujo que no podía permitirme. No en un pueblo como Millbrook Falls, donde todo el mundo tenía una opinión y la mayoría se sentía con derecho a compartirla. El primer disparo en lo que se conocería en el pueblo como la Guerra Mercer se produjo esa noche en el bar O'Malley's. Había ido allí para encontrarme con Mike después de su turno, planeando tomar una cerveza tranquila y quizás jugar al billar. En lugar de eso, entré en lo que parecía una emboscada. Seth Morrison estaba presidiendo una mesa cerca del fondo, rodeada de la mitad de las mujeres del pueblo y algunos hombres que deberían haber tenido más juicio. Llevaba 3 copas de más y se sentía justiciera. Ahí está, anunció en voz alta cuando entré. El hombre que echó a su esposa a la calle como si fuera basura. El bar se quedó en silencio. Incluso la gramola pareció bajar el volumen por respeto al drama que estaba a punto de desarrollarse. Caminé hacia la barra, pedí una cerveza a Danny O'Malley y fingí no notar las miradas. Pero Steph no había terminado. ¿Saben lo que hizo?, continuó, su voz resonando por toda la sala. La pobre Jenny vuelve a casa después de visitar a su madre enferma, y este bastardo ha cambiado las cerraduras. Ha tirado todas sus cosas, ha solicitado el divorcio sin siquiera hablar con ella. ¿Visitar a su madre enferma? Eso era de risa. La madre de Jenny vivía en Florida y no había estado enferma ni un día en su vida. Así no es como un hombre maneja los problemas en un matrimonio, añadió Tom Brennan, un fontanero que llevaba años intentando ligar con Steph. Se hablan las cosas, se trabaja en ellas.
Un coro de acuerdo se elevó de la mesa de Steph. Le di un largo trago a mi cerveza y consideré mis opciones. Podía irme, tomar el camino correcto, dejar que pensaran lo que quisieran, o podía aclarar las cosas. Tienes razón, Tom, dije, dándome la vuelta para encarar la sala. Así es exactamente como un hombre debería manejar los problemas en un matrimonio. Se hablan las cosas. La sala contuvo el aliento. Claro que es mucho más fácil cuando tu esposa no se está acostando con otro. El silencio que siguió fue tan completo que se podría haber oído caer un alfiler en el aparcamiento. La cara de Steph se puso blanca, luego roja, luego blanca de nuevo. Eso es mentira, tartamudeó. Jenny nunca lo haría. Logan Peretti, dije con calma. Los martes y jueves por la noche en el gimnasio, a veces los sábados cuando pensaban que yo estaba trabajando. Tengo fotos si a alguien le interesa. A nadie le interesaba ver las fotos, pero a todo el mundo le interesaba hablar de ellas. La sala estalló en un zumbido de conversación que alimentaría los chismes durante semanas. Steph se levantó tan rápido que volcó su silla. Eres un mentiroso y un cobarde, Evan Mercer. Jenny se merece algo mejor que tú. Ya tiene algo mejor que yo, respondí. Logan es bienvenido a quedarse con ella. Fue entonces cuando las cosas se pusieron interesantes. La puerta principal del bar se abrió y Logan Peretti entró como si fuera el dueño del lugar. Vestía su uniforme habitual de vaqueros ajustados y una camiseta negra que mostraba sus músculos de gimnasio. Detrás de él, con aspecto de haber estado llorando durante una semana, estaba Jenny. El momento era demasiado perfecto para ser una coincidencia. Alguien les había llamado, probablemente Steph. Logan examinó la sala, sus ojos se posaron en mí con el tipo de mirada que se supone que intimida. En su mundo, el mundo de los tipos duros de pueblo y las peleas de bar, el tamaño y los músculos eran todo lo que importaba. Desafortunadamente para Logan, yo había crecido en un mundo diferente. Un mundo donde ser pequeño y rápido era mejor que ser grande y lento. Donde pensar 3 movimientos por delante era más importante que lanzar el puñetazo más fuerte. Tenemos que hablar, dijo Logan, caminando hacia mí con la arrogancia de un hombre que nunca había perdido una pelea. No respondí, terminando mi cerveza. La verdad es que no. No puedes ir por ahí difundiendo mentiras sobre la gente, Mercer. ¿Quién está mintiendo? El rostro de Logan se ensombreció. Estaba acostumbrado a intimidar a la gente con su tamaño y su reputación. A lo que no estaba acostumbrado era a alguien que no se echaba atrás. ¿Quieres hacer esto aquí?, preguntó, acercándose. Miré alrededor del bar. Todos los ojos del lugar estaban puestos en nosotros. Esto era exactamente lo que querían. Un espectáculo, algo de lo que hablar durante meses. No quiero hacer esto en absoluto, dije sinceramente. Pero si insistes en convertirlo en un problema, podemos convertirlo en un problema. Logan sonrió como un tiburón que huele sangre. Me sacaba 18 kilos y tenía 15 centímetros más de alcance. En su mente, esto ya estaba acabado. Lanzó el primer puñetazo exactamente como sabía que lo haría. Un gran gancho de derecha que me habría arrancado la cabeza si hubiera conectado. No conectó. Esquivé el golpe, me metí dentro de su guardia y le clavé el puño derecho en el plexo solar con toda mi fuerza. El aire salió de sus pulmones en un silbido y se dobló, jadeando. Antes de que pudiera recuperarse, le agarré la cabeza y subí mi rodilla para encontrar su cara. No lo suficientemente fuerte como para romperle la nariz, pero sí lo suficiente como para que le lloraran los ojos y le temblaran las rodillas. Todo el asunto duró quizás 3 segundos. Logan se tambaleó hacia atrás, con sangre goteando de su nariz, mirándome como si acabara de hacer magia. La próxima vez que quieras pelear con alguien, dije en tono conversacional, asegúrate de que no haya pasado 10 años en un ring de boxeo. El bar estaba en silencio. Incluso la gramola había dejado de fingir que tocaba música. Jenny me miraba con una expresión que nunca había visto antes, parte miedo, parte ira, parte algo más que no pude identificar. Esto no ha terminado, murmuró Logan a través de su nariz ensangrentada. Sí, lo está, respondí. Ha estado terminado durante semanas. Simplemente aún no lo sabías. Dejé un billete de 10 en la barra y caminé hacia la puerta.
Al pasar junto a Jenny, me agarró del brazo. Por favor, ¿podemos hablar? Solo tú y yo. Miré su mano en mi brazo, luego su cara. Era hermosa, incluso con los ojos rojos y el maquillaje corrido. Por un momento, recordé por qué me había enamorado de ella en primer lugar. Luego recordé el sonido de su risa en el restaurante Murphy's. Ya hablamos, dije, quitando suavemente su mano, en el desayuno hace 3 semanas. ¿Recuerdas? Salí del bar O'Malley's a la fresca noche de octubre, dejando atrás una sala llena de gente que finalmente entendía que el manitas tranquilo al que habían subestimado durante años había dicho basta. Siendo subestimado, la guerra había comenzado oficialmente. La noticia de la pelea en O'Malley's se extendió por Millbrook Falls como un reguero de pólvora. A la mañana siguiente, había recibido 12 llamadas telefónicas, 6 mensajes de texto y una visita de la señora Kowalski, que me trajo café y galletas caseras mientras me sonsacaba los detalles. Ese chico Logan se lo tenía merecido, declaró, acomodándose en la silla de la cocina de Mike como si planeara quedarse horas, paseándose por el pueblo como si fuera el dueño de todo. Alguien necesitaba bajarle los humos. Pero no todo el mundo lo veía así. El problema de los pueblos pequeños es que todo el mundo toma partido. Y los partidos no siempre se basan en quién tiene razón o quién está equivocado. Se basan en quién te cae bien, con quién estás emparentado, a quién le debes dinero y con quién van tus hijos al colegio. La familia de Logan Peretti llevaba 3 generaciones al frente del taller Peretti's Auto. La mitad del pueblo llevaba sus coches a reparar allí. La otra mitad era pariente de alguien que lo hacía. Jenny, mientras tanto, había estado dando clases de fitness a las mujeres de Millbrook Falls durante 2 años. Conocía sus secretos, sus inseguridades, sus metas. Había sido su animadora y su confesor. Yo era solo el tipo que arreglaba sus inodoros rotos. La primera señal de resistencia organizada llegó el jueves, cuando me presenté en casa de los Henderson para instalar un nuevo grifo de cocina. Margaret Henderson me recibió en la puerta con el tipo de sonrisa que podría congelar el infierno. Lo siento, Evan, pero hemos decidido ir con otra persona. ¿Otra persona? Creemos que es lo mejor dadas las circunstancias. Las circunstancias, como si yo fuera el que había estado engañando. Para el viernes, había perdido 3 trabajos más. El trabajo de los Kowalski, sin relación con la señora Kao Mike. La renovación de la cocina de los Morrison, los padres de Steph, naturalmente. Y el más grande, la remodelación del sótano de los Brennan que habría pagado mis facturas durante 2 meses. Estaba sentado en la cocina de Mike, mirando mi teléfono y viendo cómo mi sustento se evaporaba, cuando me llegó la inspiración. Si querían jugar, yo también podía jugar. Jenny se había estado quedando con Steph desde la noche en O'Malley's, pero todavía tenía su membresía del gimnasio y su clase de entrenamiento del viernes por la noche. Más importante aún, todavía tenía su coche, un Honda Civic rojo que había comprado con dinero de nuestra cuenta conjunta y puesto a nombre de los dos. Técnicamente, yo era dueño de la mitad de ese coche. El viernes por la noche, mientras Jenny estaba dentro del gimnasio enseñando a 20 mujeres cómo hacer sentadillas sin lesionarse la espalda, yo estaba en el aparcamiento con una llave de tubo y un plan. No dañé nada. No soy un vándalo. Pero sí quité algunos componentes clave, la batería, la correa del alternador y las 4 ruedas. Las dejé ordenadamente dispuestas junto al coche con una nota metida bajo el limpiaparabrisas. Jenny, ya que nos vamos a divorciar, pensé que debía reclamar mi mitad del coche. Me llevé las piezas que yo pagué. Puedes quedarte con el resto. Buena suerte para llegar a casa. Evan. PD, las ruedas están en el guardamuebles 47 en la ruta 9. La misma llave que tus otras cosas. Estaba a medio camino de casa cuando mi teléfono empezó a sonar. El número de Jenny apareció en la pantalla, seguido inmediatamente por el de Steph, luego el de Logan. Apagué el teléfono y me fui a la cama temprano. A la mañana siguiente, recibí la visita del jefe de policía Ray Murphy, cuñado de Danny O'Malley y un hombre que había estado buscando una excusa para molestarme desde la pelea del bar. Evan dijo, de pie en el porche de Mike con los pulgares enganchados en el cinturón, tenemos que hablar del coche de tu mujer. Es mujer, corregí. ¿Y qué pasa con él? Dice que lo vandalizaste. Recuperé mi mitad.
El título está a nombre de los dos, y puedo demostrar que lo pagué. Compruébalo con Sarah Chen en el banco si no me crees. El bigote del jefe Murphy se crispó. Había esperado algo simple, un caso claro de vandalismo que le permitirá arrestarme y restaurar algo de orden en su pueblo. No puedes simplemente quitarle piezas al coche de alguien, Evan. ¿Por qué no? Es mitad mío. ¿Por qué es? Hizo una pausa, dándose cuenta de que estaba a punto de entrar en un campo minado legal. ¿Por qué no está bien? Tampoco lo está el adulterio. Pero eso no detuvo a nadie. Nos miramos fijamente durante un largo momento. Finalmente, el jefe Murphy suspiró y se ajustó el sombrero. Intenta mantener las cosas civilizadas, ¿de acuerdo? Este pueblo ya tiene suficientes problemas sin que tú y Logan Peretti convirtáis la calle principal en una zona de guerra. Yo no empecé esta guerra, jefe. Solo la estoy terminando. Después de que se fue, llamé a Tom Bradley, mi abogado, y le pedí que investigara los aspectos legales de la propiedad conjunta. Luego llamé al guardamuebles y pagué otro mes por la unidad de Yene. Luego volví al trabajo. Lo bueno de ser un manitas en un pueblo pequeño es que llegas a conocer los secretos de todos. Ves las botellas vacías escondidas en los talleres del sótano. Te das cuenta de las facturas de tarjetas de crédito dejadas en las encimeras de la cocina. Oyes las conversaciones telefónicas que la gente cree que son privadas. A lo largo de los años, había acumulado una base de datos mental de información que nunca había usado y nunca planeé usar, hasta ahora. Steph Morrison, por ejemplo, había estado desfalcando dinero de sus clientes inmobiliarios durante años. Nada importante. Unos cientos aquí y allá de los costos de cierre, tasas de inspección que nunca se pagaron a los inspectores, cargos administrativos que iban directamente a su bolsillo. Lo sabía porque había instalado una nueva caja fuerte en su oficina en casa hacía 6 meses, y había sido lo suficientemente estúpida como para dejar sus archivos abiertos en el escritorio mientras yo trabajaba. Don Brennan, el fontanero que había sido tan rápido en juzgar mi matrimonio, había estado evadiendo impuestos durante una década. Lo sabía porque le había ayudado a construir un taller oculto en su sótano, donde guardaba herramientas y equipos que nunca aparecían en el inventario de su negocio. Margaret Henderson, que había cancelado mi trabajo de cocina, había estado teniendo una aventura con su cartero durante 2 años. Lo sabía porque había visto su camioneta aparcada detrás de su casa todos los martes y jueves cuando su marido estaba en el trabajo. No planeaba usar nada de esta información. No soy un chantajista y no hago amenazas. Pero no tuve que hacerlo. El lunes por la mañana, me encontré con Tom Brennan en la ferretería. Estaba comprando tuberías de PVC y evitando el contacto visual. Tom, dije amablemente, ¿cómo va ese taller del sótano? El que no está en tus declaraciones de impuestos del negocio. Su cara se puso blanca. No sé de qué hablas. Claro que sí. El que está detrás de la pared falsa. Buen trabajo, por cierto. Te ayudé a construirlo, ¿recuerdas? Las manos de Tom temblaban mientras pagaba sus tuberías. ¿Qué quieres, Evan? Nada. Solo conversando. Pero el mensaje era claro. Yo sabía cosas. Y si la gente quería hacerme la vida difícil, yo podía hacer sus vidas interesantes a cambio. Para el martes, había recuperado mis trabajos. Todos ellos. Para el miércoles, la gente cruzaba la calle para evitarme. Para el jueves, Logan Peretti estaba listo para escalar las cosas él mismo. Estaba trabajando hasta tarde en mi taller, reconstruyendo un carburador para el antiguo Buick de la señora Kowalski, cuando oí pasos en el camino de grava. A través de la ventana, pude ver 3 figuras acercándose en la oscuridad. Logan estaba en el medio, flanqueado por sus primos, Tony y Sal Peretti. Los chicos Peretti tenían fama de resolver problemas con los puños, y aparentemente habían decidido que yo era un problema que necesitaba solución. Apagué las luces del taller y me acerqué a la ventana, observándolos acercarse. Intentaban ser silenciosos, pero la sutileza nunca había sido el punto fuerte de la familia Peretti. Llegaron a la mitad del patio antes de que las luces con sensor de movimiento se encendieran, inundando el área con una brillante luz blanca. Mierda, oí murmurar a Tony. Logan levantó una mano, deteniendo a sus primos. Miró a su alrededor, de repente inseguro.
Bajo el duro resplandor de las luces de seguridad, parecían menos tipos duros y más adolescentes a los que habían pillado tirando papel higiénico en una casa. Sabemos que estás ahí dentro, Mercer, gritó Logan. Sal. Solo queremos hablar. No, no quieren, respondí desde la oscura puerta del taller. Pero entren si quieren. La puerta está abierta. Los tres hombres intercambiaron miradas. Habían esperado sorprenderme solo y sin preparación. En cambio, estaban de pie bajo luces brillantes mientras yo permanecía oculto en las sombras. Esto es entre tú y yo, dijo Logan. Deja a mi familia fuera de esto. Yo no metí a tu familia en esto. Lo hiciste tú. Me humillaste delante de todo el pueblo. Tú te humillaste a ti mismo. Yo solo te di la oportunidad. Logan dio un paso adelante, con los puños apretados. Estoy harto de tu boca lista. Entonces quizás deberías dejar de darme razones para usarla. Fue entonces cuando oí el segundo par de pasos subiendo por el camino. Pasos pesados que solo podían pertenecer a una persona. Big Mickey emergió de la oscuridad como un ángel vengador, con sus 1,93 metros y 113 kilogramos. Llevaba un bate de béisbol y una sonrisa que hacía que los hombres fuertes reconsideraran sus elecciones de vida. Buenas noches, chicos, dijo amablemente. Un poco tarde para una visita social, ¿no creen? Los primos Peretti dieron un paso atrás involuntariamente. Tony y Sal eran tipos duros, pero no eran estúpidos. Mike tenía una reputación que se remontaba a sus días de portero, y la gente inteligente no se metía con él. Esto no te concierne, Kowalski, dijo Logan. Pero su voz había perdido parte de su confianza. Los asuntos de mi amigo son mis asuntos, respondió Mike, golpeando el bate contra su palma. Especialmente cuando tres tipos aparecen en su casa después del anochecer. El enfrentamiento duró quizás 10 segundos, pero pareció una hora. Finalmente, Logan sacudió la cabeza hacia la calle. Esto no ha terminado, dijo. Sí, lo está, respondí desde la puerta. Ha estado terminado desde el día que decidiste acostarte con mi mujer. Simplemente aún no te has dado cuenta. Se fueron sin decir otra palabra, pero sabía que volverían. Hombres como Logan Peretti no se retiran de una pelea. Especialmente no cuando han sido humillados 2 veces. Gracias, le dije a Mike mientras los veíamos desaparecer en la oscuridad. No hay problema, pero esto se está yendo de las manos, hermano. Quizás es hora de terminarlo. Pensé en la risa de Jen en el restaurante Murphy's, en los trabajos que había perdido y los amigos que me habían dado la espalda, en la forma en que todo el pueblo había estado dispuesto a crucificarme por defenderme. Terminará, dije, cuando yo esté listo para que termine. La mañana siguiente trajo noticias que lo cambiaron todo. Estaba tomando café con la señora Kowalski cuando soltó la bomba con el tono casual de alguien que habla del tiempo. Esa chica Jenny está embarazada, anunció, removiendo azúcar en su taza. Casi me atraganto con el café. ¿Qué? ¿Embarazada? De 3 meses, según Dolores, la del restaurante. Lo oyó de Margaret Henderson, que lo oyó de la recepcionista del Dr. Patterson. La cronología me golpeó como un mazo. Hace 3 meses, Jenny y yo todavía estábamos casados y supuestamente felices. Hace 3 meses, ella todavía dormía en mi cama y me decía que me amaba. Hace 3 meses, también se estaba acostando con Logan Peretti. ¿De quién es?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La señora K se encogió de hombros. Podría ser de cualquiera, con lo que le gusta a esa chica la fiesta. Pero las apuestas seguras van por el chico Peretti. Me recliné en mi silla, procesando esta información. Un bebé lo cambiaba todo. Significaba que Jenny y Logan no solo estaban teniendo una aventura. Estaban construyendo un futuro juntos. Significaba que mi matrimonio había terminado mucho antes de que me diera cuenta. También significaba que me habían tomado por tonto de maneras que apenas empezaba a comprender. Las piezas empezaron a encajar. El repentino interés de Jenny en casarse después de 3 años de tomarse las cosas con calma. Su insistencia en una gran boda que yo no podía pagar. Su negativa a firmar un acuerdo prenupcial. Lo había estado planeando desde el principio. Casarse, quedarse embarazada del bebé de Logan, divorciarse de mí y llevarse la mitad de todo lo que poseía.
El único problema con su plan era que se había vuelto arrogante y había mostrado sus cartas demasiado pronto. Terminé mi café, le di un beso a la señora K en la mejilla y conduje hasta el bufete de Tom Bradley. Necesito saber sobre las pruebas de paternidad, le dije. Tom levantó la vista de sus papeles con la expresión de un hombre que ha visto demasiada estupidez humana como para sorprenderse por algo. Jenny está embarazada, aparentemente. ¿Y no crees que sea tuyo? Sé que no es mío. La cuestión es si puedo demostrarlo. Tom se reclinó en su silla y juntó las yemas de los dedos. En Massachusetts, cualquier niño nacido durante un matrimonio se presume legalmente hijo del esposo, incluso si están separados o en proceso de divorcio. ¿Pero si puedo probar que no es mío? Entonces te libras de la manutención, pero necesitarás una prueba de paternidad ordenada por un tribunal, y Jenny tendrá que aceptarla. ¿Y si no acepta? Entonces tendrás que esperar hasta después de que nazca el bebé y solicitarlo al tribunal. Se complica. Pensé en esto por un momento. ¿Y si no está casada cuando nazca el bebé? Las cejas de Tom se alzaron. Entonces el padre biológico sería el responsable. Pero Evan, tu divorcio no será definitivo hasta dentro de al menos 6 meses. Seguirá casada contigo cuando nazca ese bebé. No si puedo evitarlo. Salí del despacho de Tom con un plan formándose en mi mente. Era arriesgado, posiblemente ilegal, y definitivamente el tipo de cosa que podría explotarme en la cara. También era exactamente el tipo de cosa que Jenny nunca vería venir. El primer paso era recopilar información. Necesitaba saber dónde se alojaba Jenny, qué estaba haciendo y, lo más importante, qué estaba planeando. La casa de Seth Morrison era un rancho de 2 niveles en Elm Street con una vista perfecta desde el aparcamiento del Dunkin' Donuts al otro lado de la calle. Compré un café grande y una caja de donuts y me instalé para observar. La rutina de Jenny era deprimentemente predecible. Dormía hasta el mediodía, pasaba 1 hora con su teléfono y luego conducía hasta el gimnasio en el Camaró de Logan. Daba sus clases de la tarde, entrenaba durante otra hora y luego volvía a casa de Steph. La rutina de Logan era aún más predecible. Trabajo hasta las 5, gimnasio hasta las 7, y luego a casa de Steph o de vuelta a su apartamento encima del taller de coches. Eran criaturas de costumbres, lo que los hacía fáciles de seguir. La oportunidad que había estado esperando llegó el viernes por la tarde. Jenny estaba en el gimnasio dando su habitual clase de entrenamiento a un grupo de mujeres que colgaban de cada una de sus palabras como si estuviera dispensando sabiduría divina. Logan estaba en el taller trabajando en la reconstrucción de una transmisión que lo mantendría ocupado durante horas. Steph estaba mostrando una casa al otro lado del pueblo, lo que significaba que la casa de Steph estaba vacía. Yo había instalado el sistema de seguridad en la casa de Steph hacía 2 años, lo que significaba que sabía exactamente cómo desactivarlo. También había instalado cerraduras nuevas en todas las puertas, lo que significaba que todavía tenía copias de las llaves. El allanamiento de morada es un delito grave, pero técnicamente no estaba forzando nada. Y no planeaba robar nada, solo tomarlo prestado por unas horas. La casa de Steph era exactamente lo que esperarías de una agente inmobiliaria, perfectamente decorada, obsesivamente limpia y completamente sin alma. Jenny se había instalado en el dormitorio de invitados, que parecía como si un huracán hubiera golpeado una tienda de Victoria's Secret. Encontré lo que buscaba en el cajón de la mesita de noche, el teléfono real de Jenny. Llevaba meses con 2 teléfonos. El que usaba en público y el que usaba para conversaciones privadas. La había visto esconder el segundo teléfono docenas de veces, pero nunca le di mucha importancia. Ahora entendía por qué. El teléfono estaba desbloqueado, probablemente porque se sentía segura dejándolo en casa de Steph. El historial de mensajes de texto era una mina de oro de información que facilitó infinitamente el trabajo de mi abogado de divorcios. Mensajes con Logan que se remontaban a 8 meses, incluyendo fotos que harían sonrojar a una estrella porno. Mensajes con otros hombres que no reconocí. Mensajes con Steph discutiendo su plan para dejar a Evan sin un céntimo. Pero los mensajes más interesantes eran los que tenía con alguien llamado Derek. Derek, resultó ser, era un abogado en Boston especializado en divorcios de alto conflicto. Jenny había estado planeando dejarme durante meses, y Derek la había estado asesorando sobre cómo maximizar su acuerdo. El plan era simple, quedarse embarazada,
afirmar que el bebé era mío, solicitar el divorcio por crueldad mental y exigir la mitad de todo, más manutención y pensión alimenticia. El anuncio del embarazo en el restaurante Murphy's no había sido una broma. Había sido una declaración de guerra. Tomé fotos de cada mensaje, cada foto, cada pieza de evidencia que probaría el adulterio y la premeditación de Jenny. Luego, volví a poner el teléfono exactamente donde lo había encontrado y salí de la casa. El primer paso estaba completo. El segundo paso requería un tipo diferente de experiencia. Sasha Volkov trabajaba en la recepción del gimnasio y había estado viendo a Logan Peretti romper corazones durante 2 años. Tenía 23 años, era rubia y tenía el tipo de cuerpo que provenía de una buena genética y entrenamientos diarios. También era la novia de Logan, aunque aparentemente él se había olvidado de mencionárselo a Jenny. Encontré a Sasha en el Coffee Connection el sábado por la mañana, tomando un café con leche y navegando por su teléfono con el tipo de intensidad concentrada que significaba que estaba acosando a alguien en las redes sociales. ¿Te importa si me siento?, pregunté. Ella levantó la vista, sorprendida. Eres el marido de Jenny. Es marido. Y tú eres la novia de Logan. Su rostro se ensombreció. ¿Es novia? ¿Por Jenny? Porque Logan es un gilipollas que piensa que puede tenerlo todo. Me senté frente a ella y le hice una señal a la camarera para que me trajera un café. ¿Quieres oír algo interesante? Durante los siguientes 20 minutos, le conté a Sasha todo lo que había descubierto en el teléfono de Jenny. Sobre el embarazo, sobre el plan para dejarme sin nada, sobre los otros hombres con los que Jenny había estado saliendo. Cuando terminé, el rostro de Sasha había pasado por varios tonos de rojo. Esa bruja susurró. Logan no sabe lo de los otros chicos, continué. Cree que es el único. Cree que Jenny me va a dejar por él y que van a vivir felices para siempre con su pequeño bebé. ¿Qué quieres que haga al respecto? Deslicé un trozo de papel sobre la mesa. Era una impresión de una de las conversaciones de texto de Jenny con un tipo llamado Marcus, completa con fotos que no dejaban nada a la imaginación. Logan merece saber con qué clase de mujer está tirando su vida por la borda, dije. ¿No crees? Sasha miró el papel durante un largo momento, luego lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolso. Eres un cabrón, dijo. Sí, lo soy, pero soy un cabrón honesto. Se levantó para irse, luego se detuvo y me miró. Por si sirve de algo, siempre pensé que Jenny era una bruja. Te mereces algo mejor. Gracias. Tú también. El tercer paso tendría que esperar hasta el lunes. Pasé el fin de semana en mi taller reconstruyendo el motor de un Mustang de 1967 que había estado en mi garaje durante 3 años. Era un trabajo mecánico monótono que me ayudó a pensar en la fase final de mi plan. Para el domingo por la noche, lo tenía todo resuelto. El lunes por la mañana, le pedí un favor a un viejo amigo. Danny Reeves había sido mi sargento cuando estuve en la Guardia Nacional del Ejército hace 10 años. Ahora, trabajaba como investigador privado en Boston, especializado en fraudes de seguros y cónyuges infieles. Necesito fotos de vigilancia, le dije. De calidad profesional, admisibles en un tribunal, de tu mujer. Es mujer y su novio. Necesito pruebas de adulterio que se sostengan en un proceso de divorcio. Danny guardó silencio por un momento. Esto es personal, ¿verdad? Mucho. Mi tarifa es de 500 al día más gastos. ¿Hecho? Y Evan, ten cuidado. Este tipo de cosas pueden ponerse feas rápidamente. Ya están feas. Solo me estoy asegurando de que se pongan feas para las personas adecuadas. Danny llegó a Millbrook Falls esa noche, conduciendo una furgoneta sin distintivos equipada con teleobjetivos y equipo de grabación digital. Para el miércoles, tenía suficiente evidencia para enterrar a Jenny y Logan en cualquier tribunal del estado. Fotos de ellos juntos en el gimnasio, en restaurantes, en el apartamento de Logan. Grabaciones de audio de conversaciones donde discutían sus planes para el futuro y su desprecio por mí. Lo más importante, tenía un vídeo de Jenny reuniéndose con Derek, su abogado de Boston, en el restaurante de un hotel en Springfield. La conversación, grabada a través de un micrófono direccional, incluía discusiones detalladas sobre cómo ocultar activos, fabricar pruebas de abuso y maximizar su acuerdo de divorcio.
Era suficiente para destruir su credibilidad y probablemente hacer que la acusaran de fraude. Pero aún no había terminado. La pieza final del rompecabezas se encajó el jueves, cuando Sasha finalmente se armó de valor para mostrarle a Logan las fotos que le había dado. No estuve allí para verlo, pero la señora Kowalski sí. Según su relato como testigo presencial, Logan había irrumpido en la casa de Steph alrededor de las 8 de la tarde, gritando lo suficientemente alto como para despertar a los muertos. La pelea que siguió se pudo oír a 3 manzanas de distancia. Ese chico tiene mal genio, informó la señora K mientras tomábamos café a la mañana siguiente. Le tiró la maleta de Jenny por la puerta principal, la ropa voló por todas partes. ¿Y Jenny? Llorando y lamentándose como si alguien hubiera muerto. Steph tuvo que llamar a su hermano para que viniera a recogerla. ¿Dónde está ahora? La señora K se encogió de hombros. En el motel 6 junto a la autopista, según lo último que oí. Logan no le coge las llamadas y Steph está harta del drama. Perfecto. Pasé la mañana del viernes en el despacho de Tom Bradley revisando las pruebas que Danny había recopilado y planeando nuestra estrategia para el proceso de divorcio. Esto es suficiente para anular el matrimonio por fraude, dijo Tom, revisando las fotos de vigilancia. No conseguirá nada. ¿Y el bebé? No es tu problema. Logan es el padre. Logan puede mantenerlo. Debería haberme sentido satisfecho, vindicado, listo para seguir con mi vida. En cambio, me sentí vacío. Durante 3 años, había amado a Jenny con todo lo que tenía. Había construido mi vida a su alrededor, planeado mi futuro con ella, confiado en ella con mi corazón y mi cuenta bancaria. Ella había pagado esa confianza convirtiéndome en una broma e intentando robar todo por lo que había trabajado. La parte racional de mi mente sabía que había ganado. Tenía las pruebas, la ventaja legal y la superioridad moral. Pero ganar no se sentía como había pensado que sería. Ese sentimiento duró hasta el sábado por la mañana, cuando recibí una llamada que lo cambió todo. Eva. La voz era temblorosa, asustada. Soy Jenny. Necesito verte, por favor. Es importante. Podemos hablar a través de nuestros abogados. No, esto es diferente. Esto es sobre lo que realmente pasó. Sobre Logan y el bebé y todo. Necesito decirte la verdad. En contra de mi buen juicio, acepté reunirme con ella. Fue el mayor error que había cometido desde que dije, sí, quiero. Debería haber sabido que era una trampa. Jenny quería reunirse en Riverside Park, cerca del antiguo kiosco de música donde el pueblo celebraba sus conciertos de verano. Era un lugar público, terreno neutral, el tipo de sitio donde la gente razonable podía tener conversaciones razonables. El problema era que nada en la situación era razonable, y Jenny había dejado de ser razonable en el momento en que decidió convertir nuestro matrimonio en una broma pública. Llegué 10 minutos antes y aparqué donde podía ver toda la zona. El parque estaba casi vacío, solo unos pocos corredores y un anciano alimentando a los patos junto al estanque. El aire de octubre estaba fresco y las hojas empezaban a cambiar de color. Habría sido pacífico si no hubiera estado esperando una emboscada. Jenny llegó exactamente a la hora, conduciendo el Camaro de Logan. Estaba sola, lo que me sorprendió. Parecía cansada, más vieja de alguna manera, como si el estrés de las últimas semanas la hubiera envejecido años. También se le empezaba a notar el embarazo. El embarazo que había sido su arma secreta se estaba volviendo imposible de ocultar. Gracias por venir, dijo mientras se acercaba al banco donde estaba sentado. Dijiste que era importante. Se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para oler su perfume. Era la misma fragancia que había llevado el día de nuestra boda y, por un momento, sentí una punzada de algo que podría haber sido nostalgia. He estado pensando en lo que pasó, comenzó, en nosotros, en cómo todo salió mal. Nada salió mal, Jenny. Lo planeaste desde el principio. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Eso no es verdad. He visto tu teléfono, el de verdad, no el señuelo que llevas en público. Sé lo de Derek, lo de tu plan para dejarme sin nada. Sé lo de Marcus y los otros tipos con los que te has estado acostando a espaldas de Logan. Su cara se puso blanca. Entraste en casa de Steph.
Tomé prestado algo que pertenecía a mi mujer. Técnicamente, todavía estamos casados. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. ¿Quieres hablar de lo que realmente pasó? Hablemos de ello. Te quedaste embarazada del bebé de Logan, te casaste conmigo para tener una coartada, y planeabas divorciarte de mí y afirmar que el niño era mío para poder cobrar la manutención durante 18 años. La compostura de Jenny se resquebrajó. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no me creí la actuación. La había visto llorar antes, y esto no era una emoción genuina. Esto era manipulación. No fue así, susurró. Entonces dime cómo fue. Respiró temblorosamente. Te quería. De verdad. Pero Logan. Logan me hacía sentir viva de una manera que tú nunca pudiste. Era emocionante, peligroso. Tú eras seguro. Seguro, predecible, aburrido. Llegabas a casa todas las noches a la misma hora, comías la misma cena, veías los mismos programas de televisión. Sentía que me estaba asfixiando. La miré, tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Así que decidiste tener una aventura? Decidí vivir un poco, sentir algo más que la rutina. ¿Y el embarazo? Miró hacia otro lado. Eso fue un accidente. Pero cuando pasó, me di cuenta de que era una señal, una oportunidad para empezar de nuevo con alguien que me hiciera sentir viva. Así que te casaste conmigo para cubrir tus huellas. Me casé contigo porque pensé que podría hacerlo funcionar. Pensé que podría ser feliz con lo seguro y predecible. ¿Pero no pudiste? No, no pude. Nos sentamos en silencio por un momento, observando al anciano lanzar migas de pan a los patos. A lo lejos, podía oír el sonido del tráfico en la ruta 9 y las risas de los niños jugando en el parque infantil. ¿Qué quieres de mí, Jenny? Se volvió para mirarme, y por primera vez desde el restaurante Murphy's, parecía genuinamente vulnerable. Quiero que me dejes ir. Sin abogados, sin batallas judiciales, sin humillación pública. Solo déjame desaparecer. Firmaré los papeles que quieras. No pediré nada. ¿Y Logan? Logan ha terminado conmigo. Se enteró de lo de los otros chicos y me echó. Ahora estoy sola. Bien. Se estremeció de nuevo. Realmente me odias, ¿verdad? Pensé en la pregunta. ¿La odiaba, o simplemente estaba decepcionado de que la mujer que había amado resultara ser alguien que no reconocía? Odio lo que hiciste, dije finalmente. Odio que me convirtieras en un tonto. Odio que convirtieras nuestro matrimonio en una broma y nuestro divorcio en un entretenimiento para todo el pueblo. Nunca quise que llegara tan lejos. Sí, lo quisiste. Planeaste cada parte. Lo único que no planeaste fue que te pillaran. Empezó a llorar de nuevo, y esta vez parecía real. Lo siento, Sé que eso no significa nada ahora, pero lo siento. Sentirlo no arregla nada. Lo sé, pero quizás. Quizás podríamos empezar de nuevo como amigos. Quiero decir, por los buenos momentos que tuvimos. La miré sentada allí, embarazada del bebé de otro hombre, pidiéndome que la perdonara por 3 años de mentiras y traición. No dije, no podemos. Fue entonces cuando oí los pasos detrás de nosotros. Logan Peretti emergió de entre los árboles cerca del estanque, flanqueado por sus primos Tony y Sal. Habían estado escondidos, esperando la señal de Jenny. Bastardo, gruñó Logan, su cara todavía mostrando los moratones de nuestra pelea en O'Malley's. Lo arruinaste todo. Me levanté lentamente, manteniendo las manos visibles. Yo no arruiné nada. Lo hiciste tú solo. Iba a dejarte por mí. Íbamos a ser felices. Nunca iba a dejarme, Logan. Iba a seguir casada conmigo y a acostarse contigo por el lado, junto con la mitad de los tipos del pueblo. El rostro de Logan se ensombreció. ¿Mientes? Pregúntale a ella. Se volvió hacia Jenny, que seguía sentada en el banco, con lágrimas corriendo por su cara. Díselo, Jenny. Háblale de Marcus. Háblale del plan de decir que el bebé era mío para poder cobrar la manutención de los dos. Jenny miró a Logan con una expresión de pura desesperación.
Logan, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Su voz se estaba volviendo más fuerte, más agitada. ¿Explicar cómo me has estado tomando por tonto? ¿Explicar cómo nunca ibas a dejarlo? Iba a dejarlo por ti. ¿Cuándo? ¿Después de desangrarlo en el divorcio? ¿Después de convencerlo de que el bebé era suyo? Las piezas finalmente estaban encajando para Logan. Se estaba dando cuenta de que había sido tan víctima de la manipulación de Jenny como yo. Me usaste, dijo, su voz hueca por la revelación. No, Logan. ¿Te quiero? Siempre te he querido. Te quieres a ti misma. Es lo único que has querido siempre. Tony y Sal parecían incómodos, como si se hubieran apuntado a una simple paliza y se encontraran en medio de una telenovela. Logan, dijo Tony en voz baja. Quizás deberíamos irnos. Pero Logan no estaba escuchando. Miraba a Jenny con el tipo de rabia que surge al darte cuenta de que te han tomado por tonto. 3 meses, dijo. 3 meses he estado planeando un futuro contigo. Iba a dejar a Sasha. Iba a casarme contigo. Iba a criar a ese bebé como si fuera mío. Es tuyo, susurró Jenny. ¿Lo es? ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo estar seguro de algo que me hayas dicho? Fue entonces cuando Jenny cometió su último error. Porque te quiero más de lo que nunca le quise a él, dijo, señalándome. Él no es nada. Es aburrido, predecible y seguro. Tú eres todo lo que quiero en un hombre. Las palabras quedaron en el aire como un desafío. Logan me miró, luego a Jenny, luego de nuevo a mí. ¿Sabes qué? Dijo. Se merecen el uno al otro. Se dio la vuelta para irse, pero Jenny le agarró del brazo. No me dejes, Logan. Por favor. No tengo a dónde ir. Él se la quitó de encima. Deberías haber pensado en eso antes de decidir acostarte con medio pueblo. Nunca. Cállate. Las palabras salieron como una bofetada. Solo cállate. Estoy harto de tus mentiras. Fue entonces cuando Jenny explotó. Bien, gritó lo suficientemente alto como para resonar en todo el parque. Bien. ¿Quieren la verdad? Aquí está la verdad. Sois todos patéticos. Cada uno de vosotros. Se levantó, con la cara roja de rabia y humillación. Tú, dijo, señalando a Logan, eres un perdedor de pueblo que piensa que trabajar en coches te hace un hombre. Vives en un apartamento de mierda encima de un garaje y tu idea de pasarlo bien es emborracharte en O'Malley's. El rostro de Logan se puso blanco. Y tú, continuó, volviéndose hacia mí, eres el hombre más aburrido que ha existido. 3 años desperdicié contigo. 3 años fingiendo ser feliz con alguien que no tiene ambición, ni sueños, ni vida fuera de este patético pueblucho. El anciano que alimentaba a los patos se había detenido a mirar. Un par de corredores habían reducido la velocidad para ver el espectáculo. A lo lejos, podía ver coches deteniéndose en la ruta 9 a medida que se corría la voz del enfrentamiento. Me merezco algo mejor que vosotros dos, continuó Jenny. Me merezco algo mejor que todo este maldito pueblo. Soy guapa. Soy lista. Voy a llegar a lugares que ni siquiera podéis imaginar. ¿Como el Motel 6? Pregunté en voz baja. La pregunta la golpeó como un golpe físico. Por un momento, pareció que podría derrumbarse. Luego metió la mano en su bolso. ¿Crees que esto es gracioso?, dijo, sacando su teléfono. ¿Crees que has ganado? Empezó a marcar, sus dedos temblando de rabia. ¿911? Necesito denunciar un incidente de violencia doméstica en Riverside Park. Mi exmarido me está amenazando y estoy embarazada. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Este era su juego final. Si no podía tener a Logan, si no podía quedarse con mi dinero, destruiría mi vida haciendo que me arrestaran por agresión. Jenny, dije con cuidado, baja el teléfono. Está aquí con otros 2 hombres, continuó, hablando por el teléfono. Temo por mi seguridad y la de mi hijo nonato. Logan y sus primos se estaban alejando, dándose cuenta de que estaban a punto de convertirse en cómplices de presentar una denuncia policial falsa. Esto es una locura, Jenny, dijo Logan.
No te ha tocado. Cállate, le gritó. Estáis todos en mi contra. Estáis todos intentando destruirme. Fue entonces cuando oí las sirenas a lo lejos. El coche patrulla del jefe Murphy entró a toda velocidad en el parque, seguido de un segundo coche. Aparcaron cerca del kiosco y se acercaron con las manos en las armas. ¿Cuál es la situación aquí?, gritó el jefe Murphy. Jenny cambió inmediatamente al modo víctima, su voz se volvió pequeña y asustada. Jefe Murphy, gracias a Dios que está aquí. Mi exmarido me atrajo aquí y me amenazó. Estoy embarazada y temía que me hiciera daño. El jefe Murphy me miró, luego a Logan y sus primos, y luego a la pequeña multitud que se había reunido para ver el espectáculo. Evan, ¿es eso cierto? No, señor. Ella me llamó y me pidió que nos viéramos. Tuvimos una conversación. Nadie amenazó a nadie. Miente, dijo Jenny, con lágrimas corriendo por su cara. Me ha estado acosando, hostigando. Entró en casa de mi amiga y me robó el teléfono. La mano del jefe Murphy se acercó a sus esposas. Evan, voy a necesitar que vengas conmigo. Fue entonces cuando la voz de la señora Kowalski cortó la tensión como un cuchillo. Esa chica está mintiendo como una bellaca. Todos se volvieron para ver a mi anciana vecina acercándose desde la dirección del estanque, llevando una bolsa de migas de pan y con una expresión de justa indignación. Señora Kowalski, dijo el jefe Murphy con cansancio, esto no le concierne. Claro que me concierne. Llevo 1 hora sentada en ese banco alimentando a los patos y viendo todo esto. Esa chica le pidió a Evan que se encontrara con ella aquí. Trajo a esos chicos con ella para emboscarlo, y ha estado mintiendo desde el momento en que llegaron ustedes. Señora, necesito que se aparte. Necesito que me escuches, Ray Murphy. Te conozco desde que estabas en pañales, y te digo que ese chico me señaló, nunca le puso una mano encima a esa chica. Pero ella ha estado planeando todo esto como una especie de telenovela. El jefe Murphy miró a la multitud, que asentía de acuerdo con la evaluación de la señora Kowalski. ¿Hay alguien más que vio lo que pasó aquí? Media docena de manos se levantaron. Durante los siguientes 20 minutos, el jefe Murphy tomó declaraciones a los testigos. La historia que surgió fue consistente, Jenny me había pedido que me reuniera con ella, Logan y sus primos habían estado escondidos entre los árboles, y nadie había amenazado ni tocado a nadie. Cuando terminó, la historia de Jenny se había desmoronado por completo. De acuerdo, señora, le dijo el jefe Murphy a Jenny. Presentar una denuncia policial falsa es un delito. No estaba mintiendo, protestó, pero la lucha se había ido de su voz. Múltiples testigos dicen lo contrario. Podría arrestarla ahora mismo. Jenny miró a su alrededor desesperadamente, dándose cuenta de que su última jugada había fallado. La multitud la miraba con una mezcla de asco y lástima. Logan y sus primos ya se habían ido. Incluso el anciano que alimentaba a los patos negaba con la cabeza en desaprobación. Quiero irme a casa, susurró. ¿Dónde está tu casa?, preguntó el jefe Murphy. Ella no tuvo respuesta. Debería haberme sentido victorioso. Debería haberme sentido vindicado. En cambio, sentí pena por ella. Jefe, dije, no quiero presentar cargos. Solo quiero que esto termine. Me miró como si estuviera loco. Evan, intentó que te arrestaran por algo que no hiciste. Lo sé, pero está embarazada, sola y probablemente muerta de miedo. Meterla en la cárcel no solucionará nada. Jenny me miró con una expresión que no pude leer. Sorpresa, quizás, o gratitud. ¿Estás seguro de esto?, preguntó el jefe Murphy. Estoy seguro. Suspiró y guardó las esposas. De acuerdo, pero señora, no quiero volver a verla en mi pueblo. Ya ha causado suficientes problemas. Jenny asintió, sin atreverse a hablar. La multitud comenzó a dispersarse, su apetito por el drama satisfecho. La señora Kowalski me dio una palmada aprobatoria en el brazo antes de irse a casa con su bolsa de pan vacía. Pronto quedamos solo Jenny y yo, de pie solos junto al kiosco donde había comenzado todo este lío. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué qué? ¿Por qué no dejaste que me arrestara? Después de todo lo que te hice. Pensé en la pregunta.
¿Por qué no la había dejado enfrentar las consecuencias de sus acciones? ¿Por qué había mostrado misericordia a alguien que no me había mostrado ninguna a mí? Porque alguien tiene que ser el adulto aquí, dije finalmente. Alguien tiene que detener el ciclo. Ella asintió, con lágrimas corriendo de nuevo por su cara. Pero esta vez parecían reales. Realmente lo siento, Eb. Por todo. Sé lo que pasa ahora. Ahora te toca averiguar tu vida. Sin mí, sin Logan, sin nadie más a quien culpar, manipular o usar. Solo tú. Parecía aterrorizada ante la perspectiva. No sé cómo hacer eso. Entonces más te vale aprender, porque ese bebé que llevas va a necesitar una madre que tenga las cosas claras. Me di la vuelta para irme, luego me detuve y la miré. Por si sirve de algo, Jenny, espero que encuentres lo que buscas. De verdad. La dejé allí de pie en el parque, sola con sus decisiones y sus consecuencias. 3 días después, se había ido. Empacó sus cosas del motel y desapareció sin decirle a nadie a dónde iba. Logan cerró su taller y se mudó a Boston, buscando un nuevo comienzo. Steph Morrison perdió su licencia de agente inmobiliaria después de una investigación sobre sus prácticas comerciales. ¿Y yo? Volví al trabajo, arreglando tuberías rotas y puertas que chirriaban y todos los demás problemas que la gente me paga por resolver. La señora Kowalski me traía galletas todos los martes. Big Mickey y yo tomábamos cervezas en O'Malley's todos los viernes. Los chismosos del pueblo encontraron nuevos escándalos sobre los que susurrar. La vida siguió. 6 meses después, recibí los papeles finales del divorcio por correo. Jenny los había firmado sin pedir nada. Ni dinero, ni propiedades, ni pensión alimenticia, solo su libertad. Nunca volví a saber de ella. A veces me pregunto qué fue de ella y del bebé, si encontró lo que sea que estaba buscando, si aprendió a ser feliz consigo misma en lugar de buscar a alguien más que la completara. Pero la mayor parte del tiempo, no pienso en ella en absoluto. Aprendí algo importante de todo este lío. No se puede arreglar a la gente como se arreglan los inodoros rotos. Algunas cosas están demasiado dañadas para repararlas. Y lo mejor que puedes hacer es alejarte y dejar que lo resuelvan por sí mismos. ¿O no? De cualquier manera, ya no es tu problema. Conservé la casa, mi negocio, mis amigos. Perdí una esposa, pero gané algo más valioso, el conocimiento de que podía sobrevivir a cualquier cosa que la vida me lanzara. Y en un pueblo pequeño como Millbrook Falls, donde todo el mundo conoce tus asuntos y nada permanece en secreto por mucho tiempo, eso vale más que el oro. La luna de miel había terminado definitivamente, pero por primera vez en años, estaba bien con eso.